Si este audio te mantiene respirando lento y con los hombros tensos, suscríbete y dale like antes de que sigas escuchando, porque lo que vas a oír ahora no deberías escucharlo solo. No a oscuras, no en silencio. No si eres sensible a la idea de que debajo de tus pies puede existir un mundo que nunca quiso ser descubierto. Habían pasado solo 3 días desde que recibí la advertencia y ya no podía sacarme de la cabeza las palabras que venían en aquella hoja arrugada: ellos temen la luz. Y tú temerás la oscuridad. Al principio pensé que era una broma absurda, una más de esas leyendas locales que la gente utiliza para asustar turistas, pero la letra temblorosa, la presión del trazo y el hecho de que la nota no tenía remitente me hicieron sentir algo más profundo. Un tipo de inquietud que no nace del contenido sino del silencio que lo rodea. Decidí viajar al lugar señalado en el mapa, un valle estrecho donde el viento soplaba como si arrastrara voces enterradas bajo siglos de polvo. No había caminos marcados, solo senderos que parecían ser usados por animales que evitaban, de forma instintiva, el corazón de aquel terreno. A medida que avanzaba, la sensación de soledad se volvía más densa, como si el aire se espesara para impedirme respirar con normalidad. Miraba alrededor buscando algo que justificara aquella tensión, pero todo lo que veía eran rocas, matorrales muertos y un cielo gris que parecía aplastarme desde arriba. Cuando llegué al punto marcado, lo único que encontré fue una grieta en la roca, demasiado estrecha para ser natural, demasiado recta para ser obra del tiempo. Una abertura que descendía como la boca de un pozo profundo. Me acerqué con cautela y el aire que salía desde dentro era húmedo, frío y cargado de un olor metálico. Un olor que no pertenecía a nada vivo. Encendí mi linterna y esa primera franja de luz reveló paredes lisas, sin grietas, como si hubieran sido pulidas por manos invisibles durante generaciones. La nota que había recibido decía que no bajara con luz, pero ¿cómo descender de otro modo? Entré. Y desde el primer paso sentí que algo cambiaba. El eco de mis pasos no regresaba. La luz parecía tragada por la oscuridad más adelante, como si no avanzara más de unos pocos metros antes de ser devorada. El túnel descendía en espiral, con curvas demasiado suaves para ser naturales, como si alguien hubiera diseñado ese camino para confundir a cualquiera que osara adentrarse allí. En las paredes aparecían marcas, depresiones pequeñas y alargadas, como si dedos finos hubieran acariciado la piedra miles de veces. Siempre a la misma altura. Siempre apuntando hacia abajo. Seguí avanzando, cada vez más lento, sintiendo que no bajaba solo en profundidad, sino también en algo más intangible, como si descendiera en la memoria de la montaña, en capas de tiempo enterradas. Tras lo que parecieron horas, llegué a una cámara amplia donde el techo desaparecía en una negrura absoluta. El suelo estaba cubierto por un polvo gris tan fino que parecía ceniza, y en él había huellas. No eran humanas. Eran pequeñas, estrechas, con dedos demasiado largos. Algunas eran frescas. Muy frescas. Mi pulso se aceleró, pero mi cuerpo no respondió. Había algo en el aire que me obligaba a quedarme quieto, a observar, como si yo fuera un intruso y la cámara misma decidiera si tenía derecho a seguir respirando. En el centro de la sala había un círculo de piedra. No un altar, no un pedestal. Un círculo hundido, como un recipiente creado para contener algo que ya no estaba allí. La superficie interior brillaba como agua, pero estaba seca. Miré dentro y vi mi reflejo deformado, como si la piedra imitara la luz sin entenderla. Entonces un sonido rompió el silencio. Un golpe. Seco. Rítmico. Venía desde abajo. Un segundo golpe. Luego un tercero. Cada uno más claro, más definido, como si alguien caminara hacia mí desde un nivel inferior. No era un humano. No podía serlo. El ritmo era demasiado constante, demasiado lento, demasiado deliberado, como si cada paso fuera una decisión meditada. Retrocedí un paso, pero el polvo se movió bajo mis pies, vibrando con cada golpe. Y entonces lo vi.
No una figura. No un cuerpo. Una sombra. No proyectada por mi luz. Proyectada por algo que no podía ver. Una sombra infantil, delgada, de proporciones incorrectas. Apareció en el borde del círculo. Y luego desapareció. La linterna tembló en mi mano. Mi respiración también. El golpe volvió a sonar, esta vez tan cerca que pude sentirlo en mis costillas, como si el sonido fuera más un contacto físico que una vibración. Y en ese momento supe algo que no sabía antes. No estaba solo en esa cámara. Nunca lo había estado. Y aquello que vivía allí abajo no temía mi presencia. Temía mi luz. Cuando mi linterna parpadeó, por un instante, vi una segunda sombra a mi lado. Delgada. Alargada. Con dedos que parecían tocar mi hombro sin tocarlo. Y cuando la luz volvió, la sombra ya no estaba. Pero su huella sí. Justo delante de mis pies. Fresca. Más profunda que todas las demás. Apuntando hacia mí, la huella frente a mis pies parecía tan reciente que, por un instante, tuve la sensación de que aún conservaba el calor del ser que la había dejado. Y esa idea me atravesó como un cuchillo porque significaba que aquello que se movía en la oscuridad no solo estaba cerca, sino que llevaba un tiempo observándome, midiendo mis movimientos, analizando la luz que yo traía conmigo. Una luz que para mí era seguridad, pero que para ellos era amenaza, un recordatorio del mundo del que huyeron hace generaciones. Sentí el instinto de retroceder, pero algo más fuerte, la certeza de que cualquier movimiento brusco era una invitación al desastre, me mantuvo congelado en el sitio, respirando apenas, intentando escuchar más allá de los latidos acelerados de mi propio corazón. El tercer golpe resonó una vez más, esta vez no desde el fondo del túnel sino desde un punto más alto. Como si la cosa que ascendía hubiera cambiado de ruta, utilizando canales paralelos que se enredaban como venas de una criatura gigantesca. Ese desplazamiento no era natural, no sonaba a pasos humanos ni a garras animales, era un roce húmedo y denso, una fricción contra la piedra que parecía venir de algo que no tenía una forma definida sino múltiples segmentos, que avanzaban en un ritmo demasiado lento para pertenecer a un depredador pero demasiado constante para no tener intención. Mi linterna parpadeó de nuevo, y por un segundo, el círculo de piedra proyectó un reflejo que no coincidía con la sala en la que estaba. Vi túneles iluminados por un brillo tenue, vi sombras que se movían con fluidez entre ellos. Vi cuerpos esbeltos adheridos a las paredes como si la gravedad fuera una sugerencia y no una regla. Y comprendí entonces que ese pueblo no vivía en una sola cámara sino en un sistema completo de niveles y galerías que funcionaban como un organismo vivo, respirando, contrayéndose, expandiéndose al ritmo de algo más profundo que el tiempo. Cuando la linterna volvió a estabilizarse, la realidad presente regresó con un golpe seco, otra huella, más profunda que la anterior, apareció a mi izquierda, no la había visto formarse, pero el polvo aún se movía alrededor de su contorno como si la pisada hubiera ocurrido un segundo antes. El aire a mi alrededor cambió, no en temperatura sino en textura, volviéndose más denso, como si fuera desplazado por cuerpos invisibles que se movían con sigilo en los márgenes de la luz. El sonido de un roce suave, casi imperceptible, se escuchó detrás de mí, y aunque no sentí contacto directo, la piel de mi nuca reaccionó con un estremecimiento involuntario, como si dedos extremadamente finos hubieran pasado a milímetros de mi cuello sin llegar a tocarlo. Fue entonces cuando, sin aviso, la fosforescencia tenue del círculo se encendió un poco más, dibujando contornos en la penumbra, y por primera vez desde que entré en esa cámara pude verlos. No con claridad total, pero lo suficiente para comprender que las sombras no eran sombras, que las huellas no eran ilusiones. Eran ellos. Docenas. Quizás cientos. Pegados a las paredes, silenciosos, observándome. Eran delgados, casi etéreos, con extremidades demasiado largas y torsos estrechos como si sus huesos estuvieran hechos para la oscuridad, no para la luz, y sus rostros, si podían llamarse rostros, eran formas suaves sin ojos visibles,
Pero aún así podía sentir sus miradas recorriéndome como una corriente fría. No se movían, o al menos no de forma perceptible. Parecían estar suspendidos en un estado intermedio entre quietud y vigilancia, como si hubieran emergido solo lo necesario para advertirme y calcular lo que haría. El golpe resonó nuevamente, esta vez tan cerca que la vibración recorrió el suelo y subió por mis piernas, clavándose en mis huesos como un aviso. Ellos reaccionaron al unísono, inclinando apenas sus cabezas hacia la oscuridad profunda, como si reconocieran un sonido antiguo, un sonido que había marcado tragedias y ciclos que preferían no recordar. Entendí que aquello que subía no era parte de ellos. Era algo más antiguo, más grande, más oscuro, algo que ellos mismos habían sepultado en niveles más profundos esperando que nunca ascendiera. Pero yo lo había despertado. No con mis palabras. No con mis pasos. Con mi luz. La nota que había recibido antes de entrar en ese valle resonó ahora como una sentencia: ellos temen la luz. Y tú temerás la oscuridad. Los seres subterráneos comenzaron a moverse, no hacia mí ni hacia la salida, sino hacia las paredes, pegándose completamente a ellas, como si desearan fundirse con la roca para evitar ser vistos. Y entonces supe que lo harían solo en presencia de aquello que temblaba bajo mis pies. La criatura ascendió otro tramo. Esta vez la escuché respirando. No como un animal. No como un humano. Sino como algo cuyo pecho, si tenía uno, estaba compuesto de cavidades profundas que inhalaban la oscuridad y exhalaban vibraciones. La fosforescencia del círculo se agitó, palpitando con un ritmo que no coincidía con ningún sonido humano, sino con la aproximación de un cuerpo demasiado grande para existir en un espacio tan cerrado sin quebrarlo. Las sombras pegadas a las paredes se inclinaron hacia mí. No era súplica. No era odio. Era temor. Y un mensaje silencioso que me perforó la mente como si alguien lo hubiera susurrado directamente dentro de mi cráneo. La luz atrae. Retrocedí hacia el borde de la cámara, pero la sensación de ser observado desde todos los ángulos aumentó, como si los seres subterráneos quisieran detenerme sin tocarme, como si supieran que cualquier movimiento brusco podía alterar el ritmo del ascenso. Entonces el círculo brilló más fuerte por un instante y mostró algo. No una imagen del pasado. No un reflejo deformado del presente. Una visión de un túnel lateral. Con luz. Humana. Una luz avanzando hacia abajo. Hacia nosotros. Hacia mí. Hacia lo que desperté. No estaba solo. Alguien más había entrado. Y llevaba una linterna encendida. La visión del túnel lateral iluminado con una luz humana me atravesó con una urgencia feroz. Porque no solo significaba que alguien más había entrado en la montaña, sino que llevaba consigo aquello que podía destruir a ese pueblo subterráneo y peor aún, atraer de nuevo a la criatura que yo apenas había logrado alejar a las profundidades. La fosforescencia del círculo vibró en respuesta a esa luz lejana, como si la montaña misma reaccionara a la presencia de un segundo intruso, y los seres adheridos a las paredes tensaron sus cuerpos largos y delgados. Inclinaron sus cabezas sin ojos hacia el túnel superior. Y en esa inclinación pude leer algo que nunca había visto en criaturas que no comparten nuestro lenguaje: pánico. No por mí. No por la criatura. Por la luz. Por la repetición de un ciclo que habían intentado evitar durante generaciones. El aire cambió de densidad de forma abrupta, como si cientos de cuerpos invisibles se hubieran movido al mismo tiempo, y un murmullo sordo, más sentido que escuchado, recorrió toda la cámara desde los niveles más altos hasta los túneles más profundos. Como un habla que no necesitaba palabras para existir. Un lenguaje hecho de vibraciones que la piel podía interpretar. Entendí ese mensaje sin saber cómo: si la luz humana seguía descendiendo, la criatura volvería a subir. Pero esta vez no habría forma de detenerla. Sentí una punzada de culpa tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio, porque yo había sido el primer error. El primero en traer luz, el primero en romper el silencio que mantenía a la montaña dormida. Y ahora alguien más venía detrás de mí,
repitiendo mi error pero sin testigos, sin advertencias. Sin saber que cada paso suyo podía ser un latido más en la reactivación del monstruo enterrado. El golpe profundo resonó otra vez, más sordo ahora, como si algo inmenso hubiera cambiado de ritmo en los niveles inferiores. Reorganizando su cuerpo para un ascenso nuevo, lento, inevitable, la piedra respondió con un quejido bajo, casi animal, y el polvo del suelo se levantó en pequeños remolinos, suspendiéndose en el aire como si respirara. Miré hacia el túnel superior, hacia el punto donde la luz humana aparecería, y por un instante deseé que mi linterna aún funcionara para subir corriendo, para avisar, para impedir. Pero la había dejado caer al abismo, arrastrando con ella la criatura en esa caída interminable. Ahora estaba solo, desarmado, guiado únicamente por la fosforescencia que no lastimaba a las criaturas pero que tampoco me permitiría enfrentar lo que venía desde arriba. Un movimiento a mi izquierda me hizo girar. Uno de los seres subterráneos se había despegado de la pared y se dirigía hacia mí. Deslizándose por el suelo como si no tuviera peso, su cuerpo tembló apenas. Como si luchara contra un instinto profundo que le decía que no se acercara a un portador de luz aunque ya no la tuviera. Y sin embargo avanzó, levantando una de sus manos delgadas hacia mi pecho. No me tocó, pero su proximidad llenó el aire de una vibración leve, una especie de señal que atravesó mi piel y mi mente al mismo tiempo. Vi imágenes. No reflejos en la piedra. No visiones de la montaña. Recuerdos. Recuerdos suyos. Una caverna iluminada por luces humanas hace mucho tiempo. Un brillo que para los seres subterráneos era dolor. La criatura despertando por primera vez. La desesperación. La huida. El descenso eterno. Y el cierre de un ciclo que nunca debió reabrirse. Alcé la mano involuntariamente, no para apartarlo sino para responder a esa señal, como si mi propio cuerpo entendiera que aquello no era un ataque sino un intento de comunicación. Un ruego silencioso, no permitas que la luz llegue aquí de nuevo. El murmullo colectivo se intensificó alrededor de la cámara, y de pronto los seres subterráneos empezaron a moverse hacia las paredes laterales del túnel superior, adoptando posiciones que parecían indicar una preparación, no de ataque, sino de contención, como si fueran a intentar detener al intruso antes de que llegara a la cámara. Pero algo en ese acto revelaba miedo, ellos no soportaban la luz. Y si ese humano venía con una linterna fuerte, incluso un destello fugaz podría herirlos o revelar sus formas, obligándolos a retroceder y dejando el paso libre para algo peor. Miré hacia arriba, hacia esa oscuridad que en cualquier momento iba a romperse con un haz artificial, y supe que no podía permitirlo, tenía que subir, tenía que interceptar a esa persona antes de que se acercara, tenía que apagar su luz antes de que la montaña despertara por completo. Di un paso hacia el túnel, y los seres se apartaron. No por deferencia sino porque sabían que yo era el único que podía acercarse a la luz sin desintegrar su mundo. El ritmo profundo bajo mis pies volvió a sonar, más marcado, más cercano, como si la criatura, incluso en su caída, hubiera dejado abierta la herida en la montaña y ahora algo la lamía desde dentro, reaccionando a cualquier brillo proveniente de los niveles superiores. El aire se volvió más frío. No por temperatura sino por la sensación de que un vacío gigantesco se había abierto en algún punto del abismo, succionando el aliento de la montaña, preparando un ascenso que ya no dependía de voluntad sino de instinto primario. Corrí. Corrí hacia el túnel, guiado por esa fosforescencia trémula y por el eco cada vez más nítido de pasos humanos descendiendo sin saber, que caminaban hacia su propia muerte o, peor aún, hacia la liberación de algo que no podía volver a este mundo. El túnel se estrechaba, la humedad se hacía más espesa, las paredes parecían respirar, contrayéndose ligeramente como si reconocieran mi presencia. Subí una curva, luego otra, y el eco de los pasos se volvió más claro, más cercano, acompañado de un destello breve que iluminó un punto del techo antes de desaparecer. Ya estaba allí. A unos metros. Descendiendo. Con luz. Una silueta humana recortada por un halo blanco apareció entre sombras. Y su linterna apuntaba directamente hacia mí.
La silueta humana apareció frente a mí recortada por un halo blanco que parecía demasiado fuerte para un lugar donde la oscuridad había reinado durante generaciones, y durante un segundo que pareció eterno no supe si gritar, si retroceder o si lanzarme contra él para apagar la luz antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo eligió por mí, avanzando un paso instintivo como si la montaña misma me empujara hacia él. El haz de la linterna golpeó la piedra detrás de mi cabeza y vi cómo la superficie reaccionaba con un temblor casi imperceptible, como si la roca recordara el dolor de aquella claridad y temiera que todo volviera a repetirse, el ciclo, la criatura, el ascenso inevitable. El intruso levantó la linterna más alto, tratando de entender qué era la sombra borrosa que veía en mi figura, porque yo no era solo un hombre allí, era un hombre que traía consigo el peso de algo que había cambiado desde que la oscuridad me rodeó, y la luz, proyectada sobre mí, reveló una sombra detrás de mi cuerpo que no era humana, una sombra delgada, alargada, con dedos imposibles, una sombra que no me pertenecía y que, sin embargo, se movía al ritmo de mi respiración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por la sombra, sino por la reacción del intruso. Dio un paso atrás, temblando, creyendo quizá que yo era una criatura más de ese mundo enterrado. Y ese miedo suyo fue tan intenso que su pulso tembló en la luz, moviéndola de un lado a otro como un arma inestable que podía golpear a cualquiera. Los seres subterráneos, que me habían seguido en silencio hasta ese punto sin ser vistos por él, se tensaron. No para atacar sino para protegerse, pegándose más a las paredes mientras la luz barría el túnel, creando destellos que los obligaban a retroceder aún más en las grietas. Si la luz los alcanzaba de lleno, sabían que sufrirían. Si alcanzaba un punto prohibido en la piedra, despertaría algo. El intruso abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo levanté una mano para detenerlo antes de que emitiera sonido alguno, no porque temiera palabras, sino porque entendí que en ese túnel la vibración de cualquier voz podía confundirse con el pulso de la criatura, que todavía respiraba en las profundidades, debía actuar rápido, antes de que sus pasos, su voz o su luz rompieran el equilibrio. Avancé otro paso y él retrocedió otro, levantando la linterna como un escudo, y el haz iluminó de pronto un punto de la pared donde varios seres subterráneos estaban adheridos, formando una curva como un arco orgánico, y aunque el brillo fue breve, suficiente para revelar sus siluetas retorcidas, él gritó sin emitir sonido. Un gesto silencioso de horror que lo hizo perder el control de la linterna por un instante. Ese instante bastó. La luz rebotó en el techo del túnel y descendió en un arco impredecible hasta tocar el suelo justo donde la piedra parecía haber sido pulida siglos atrás, y cuando esa claridad tocó ese punto específico, la roca comenzó a reaccionar, vibrando con un ritmo que no provenía de la superficie, no de los túneles laterales, sino de las profundidades más lejanas, donde la criatura había caído, donde su cuerpo gigantesco, fracturado por la luz, se recomponía en silencio, siguiendo el rastro de cualquier brillo. El intruso vio la vibración y retrocedió con más rapidez, tropezando con la propia sombra que proyectaba, y entonces supe lo que tenía que hacer, no porque lo pensara, sino porque lo entendí con la misma claridad con la que un animal entiende que el fuego quema. La luz debía apagarse. Sin darle tiempo a reaccionar, avancé y le arrebaté la linterna de la mano, sintiendo el calor del metal y la tensión de su miedo, y antes de que él pudiera emitir siquiera un susurro, apagué el haz. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta pesada, una oscuridad total, pura, sin matices, la misma oscuridad que había envuelto a ese pueblo por generaciones enteras, y por un segundo no supe si seguía de pie, si respiraba, si los seres subterráneos me rodeaban o si el intruso había caído al suelo. Pero entonces, en esa negrura absoluta, escuché algo que no esperaba, una respiración. No la mía. No la del intruso. Una respiración múltiple, profunda, lenta, sincronizada, como si toda la montaña exhalara al mismo tiempo, como si cientos de seres alrededor de nosotros estuvieran permitiendo que la oscuridad nos envolviera sin agresión. Luego sentí dedos finos, miles de ellos, rozar la roca, no mi piel, sino las paredes y el suelo, como si el pueblo subterráneo estuviera comunicándose a través de esas vibraciones,
dando indicaciones, organizándose, moviendo el aire para cerrarnos el paso hacia abajo, para alejarnos del peligro. Una mano fría, algo más sólida que las demás, tocó mi antebrazo y lo empujó suavemente hacia arriba, guiándome hacia el túnel superior. Era una invitación. No, una orden silenciosa: vete. Llévate la luz contigo. No vuelvas. Toqué el hombro del intruso en la oscuridad total y sentí que temblaba, pero seguía vivo. Lo tomé del brazo y lo obligué a moverse conmigo, paso a paso, ascendiendo, escuchando detrás de nosotros el murmullo creciente de vibraciones que cerraban los caminos, sellaban grietas, ajustaban la montaña para impedir que cualquier reflejo, por pequeño que fuera, volviera a descender. La subida fue larga, silenciosa, insoportablemente lenta, guiados solo por el tacto de la piedra y la respiración del otro. Y cuando por fin una luz tenue, la del mundo exterior, comenzó a filtrarse desde arriba, sentí el último roce en mi espalda. Algo delgado. Algo que no era humano. Algo que se despedía. Salimos del túnel al amanecer. El intruso cayó de rodillas, respirando como si hubiera renacido, y yo me giré para mirar la hendidura en la roca por última vez. La grieta se estaba cerrando. No con tierra. No con piedras. Con oscuridad. Una oscuridad viva que parecía sellar la entrada como una boca que no quería volver a abrirse. Y mientras observaba ese cierre imposible, vi mi sombra sobre el suelo iluminado por el sol. Pero no era solo mi sombra. Había otra. Delgada. Alargada. Con dedos demasiado largos para pertenecerme. Permaneció allí un segundo, como si observara el mundo de arriba por última vez. Y luego se desvaneció. No como una sombra. Como alguien que regresa a casa.